Desde el punto de vista de esas cuestiones controvertidas, lo que hay que mencionar es que estamos en un movimiento neorregulatorio donde ya es indudable la importancia de la responsabilidad de las personas jurídicas. Gustará más o gustará menos, pero lo cierto es que está ahí. Y por otro lado, estamos en un momento en el que se vislumbran muchísimas posibilidades al compliance que van más allá del derecho penal. Y va más allá precisamente porque, aunque a veces el compliance está muy denostado en el sentido cuando lo queremos relacionar con las categorías dogmáticas, en esa parte, por otro lado tenemos que decir, oye, el compliance precisamente viene para ayudar a nuestras sociedades, viene para prevenir y surge como una necesidad político-criminal. Por tanto, tan malo no será. Quiero decir, otra cosa es que pueda haber un mal uso de él por parte de nuestros tribunales a la hora de considerar qué efectos tiene que provocar el compliance. Eso será otra cuestión. Pero es una herramienta de la que nos tenemos que valer. Y yo aventuro que va a haber varios ámbitos de expansión del compliance, por un lado en la contratación pública, en el marco del public compliance, sociedades en declive, ¿no?, con un deterioro del estado del bienestar notable y con unos indicadores, como refleja el Latinobarómetro de las Américas, de manera permanente, desconfianza de nuestras instituciones en todos los niveles, local, regional y estatal. Algo hay que hacer. Y lo digo yo, que he padecido, ¿no?, como joven, ¿no?, de la sociedad española, el declive del estado del bienestar entre el 2008 y 2016. Y en buena medida, consecuencia precisamente de la corrupción pública y la corrupción urbanística, ¿no?, sobre todo, que implicaba a muchos partidos políticos. Por tanto, también ahí surge la necesidad de la responsabilidad de las personas jurídicas vinculada a los partidos políticos, que no es una cuestión pacífica, porque hay países que tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no permiten que los partidos políticos sean penalmente responsables, alegando que desempeñan funciones constitucionales. Tampoco es pacífico si las entidades estatales o las administraciones públicas deben ser penalmente responsables. En España sí que es pacífico en el sentido de que consideramos que no, son las entidades semipúblicas, pero en el ámbito anglosajón y también, por ejemplo, en Holanda, determinadas entidades públicas son imputables. Yo estoy en contra, pero es una cuestión controvertida, ¿no? Además de ello, se abren nuevos espacios de introducción del compliance vinculados también a algo que le preocupa mucho a la profesora Zúñiga y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? El tema de los derechos humanos y también la relación de los derechos humanos con los principios de Ruggie, ¿no? Prevenir, proteger y resarcir, ¿no?, de alguna manera. Toda la normativa vinculada a derechos humanos y a las cadenas de proveedores, y en Europa precisamente se ha creado reciente normativa en ese campo, ¿de dónde vienen los minerales? No podemos seguir viviendo en esa hipocresía de no sabemos de dónde vienen. Bueno, cada vez se van a estar incrementando los estándares. Y sí que es importante precisamente que Europa lidere normativamente estas cuestiones, porque a raíz de las relaciones económicas que tiene Europa con otros países ajenos a la Unión Europea, se van implementando este tipo de responsabilidad y estas cláusulas contractuales para no seguir en esa hipocresía de no sabemos lo que pasa, ¿no?, que como decía el grupo Nestlé precisamente en su página web, no podemos garantizar que en nuestras explotaciones de cacao en Costa de Marfil no haya mano de obra infantil. Creo que eso ya no es tolerable el día de hoy. Y algo también clave y que probablemente interese mucho a Carlos, vinculado a la inteligencia artificial, al legal tech, etcétera, vinculado y compliant a la protección de datos. En España hemos tenido casos ahora muy interesantes donde se ha vulnerado la privacidad de los datos. Por ejemplo, caso Mercadona, una empresa de supermercados que hace reconocimiento facial a todas las personas que entran en el supermercado para ver si esas personas tienen imposibilitado el acceso al supermercado porque previamente han robado en esa tienda. Mercadona dice, yo lo que estoy haciendo es verificando que se cumpla la sentencia judicial. Si hay una persona que no puede entrar al supermercado, yo tendré que comprobar de alguna manera. Y la Agencia Española de Protección de Datos le dice, sí, muy bien, usted está vigilando a los que no pueden entrar, pero usted también está haciendo reconocimiento biométrico a los que sí podían entrar. Y eso ya no está permitido. Bueno, ha sido sancionada precisamente con 2,5 millones de euros. Estamos hablando de cifras baladí. Compliance y protección de datos tan relacionado, por ejemplo, con el fútbol, como que una aplicación del teléfono móvil se activaba
para ver en qué localidad, en qué bar estabas viendo el partido de fútbol y ver si se estaban pagando los derechos de reproducción audiovisual o era fútbol pirata y no se podía. También ha sido sancionado por 250.000 euros la aplicación de la Liga Profesional. Y se han abierto también procesos, por ejemplo, en Dinamarca, un estadio de fútbol que utiliza la inteligencia artificial para verificar si hay personas que tenían prohibido el acceso a los estadios de fútbol. Control, por ejemplo, en el metro de Rusia y en las vías públicas en China para hacer un reconocimiento facial de los individuos y ver si se están saltando en confinamiento, etcétera, etcétera. Ahí se abre un nicho de mercado muy importante, la prevención vinculado a la protección de datos. Y por último, las cuestiones más fuertes de última hora, por así decirlo, vinculado a los fondos de regeneración de la Unión Europea, ¿no? Los fondos Next Generation, que hablan precisamente de la obligatoriedad de tener planes antifraude para poder recibir fondos de la Unión Europea. Por tanto, muy importante todos estos ámbitos que salen del compliance. Por otro lado, no tenemos claro ni un criterio para determinar qué delitos tienen que prevenir las empresas en el ámbito general, ¿no? Cada país tiene un catálogo de delitos, pero lo lógico sería también, buscando esa eficacia del derecho penal y sobre todo esa eficacia de la lucha contra la delincuencia, de que hubiera cierta armonización y cierta homogeneización. No tiene sentido que hay países que tienen 3 delitos, otros todo el Código Penal, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Rumanía, rige el principio de generalidad. Creo que podría ser interesante, por ejemplo, acudir a un concepto que en algún momento la profesora Zúñiga y yo hablábamos para temas proyectos de investigación, la delincuencia grave. Ver cuál es la delincuencia grave y la delincuencia grave que siempre haya responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese es un concepto, la delincuencia grave, que por ejemplo se maneja, que tiene definido Europol, que es la policía de la Unión Europea. Hay que ofrecer respuestas también para la armonización en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, porque se van a crear también problemas de aplicación de este tipo de responsabilidad y problemas de competencia, y sobre todo confluencia de regímenes distintos. Es decir, ahora mismo, enumero brevemente, sistemas de responsabilidad penal pura, por así decirlo, como la española, sistemas de responsabilidad administrativa casi pura, como la Alemania, Grecia, etcétera, sistemas vinculados a las consecuencias accesorias como Suecia, y luego sistemas híbridos como puede ser el de Polonia o Italia, que es responsabilidad de los entes colectivos, o como Perú, que se habla de que hay un fraude de etiquetas. Es decir, hay distintos regímenes que confluyen y eso va a generar problemas. Y además, por si esto fuera poco, también confluencia de distintos sistemas de imputación, modelo de autorresponsabilidad, modelo vicarial y modelos mixtos. Todo eso supone problemas. Hay que dar respuestas desde el ámbito internacional para no generar esos problemas de aplicación. Por otro lado, creo que es muy interesante mantener abierto, ¿no?, ese debate dogmático de la mesa anterior, ¿no? A riesgo, ¿no?, de salir trasquilado, ¿no?, por los que me han precedido en el uso de la palabra, con una posición muy fuerte, ¿no?, vinculada, por ejemplo, al tema de la culpabilidad, que yo creo que es algo que hay que mencionar. Bueno, si la dogmática se empeña en querer dotar de contenido a la culpabilidad corporativa, es precisamente porque nos obliga a ello el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se está pronunciando en las sentencias y tenemos que interpretar la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, o manejamos una responsabilidad penal de las personas jurídicas sin culpabilidad, es una opción, o mantenemos la culpabilidad de las personas físicas y la trasladamos a las personas jurídicas, con lo cual supone el problema del modelo de responsabilidad vicarial y transferencia, o bien creamos, y hay una parte final del profesor Eduardo Demetrio que me ha gustado mucho, tenemos que decir que es algo distinto, ¿no? Es una culpabilidad corporativa, que es, no tenemos que intentar hacer pasar por culpabilidad lo que no es culpabilidad. Probablemente yo creo que este problema se hubiera terminado si en vez de estar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal hubiera estado en una norma al margen, fuera del Código Penal, la gente hubiera aceptado en mayor grado de que estamos diciendo que es una responsabilidad criminal, por así decirlo, pero que no se puede confundir con el viejo y bueno derecho penal que dirían algunos. Pero hay que entrar en el debate de la culpabilidad corporativa diciendo que es diferente, pero ahí hay que plantear escenarios. Y los escenarios que hay es o no hay culpabilidad y no hace falta,
o bien hay una culpabilidad propia de la persona jurídica, que hay varias opciones. Decir que hay una culpabilidad vinculada a la proactividad de la persona jurídica, que es una de las teorías, la culpabilidad por la cultura y la ética, o la culpabilidad reactiva. Si uno va, por ejemplo, a los postulados del profesor Gómez Jara, cultura de legalidad, cultura ética, no se sabe lo que es un concepto vacío. Porque ¿qué es cultura? ¿Cuándo se obtiene una cultura? ¿A partir de qué día hay cultura? ¿Y una empresa nueva ya tiene cultura? Todo el mundo sabe que la cultura necesita un tiempo de rodaje para conformarse, ¿no? Igual que la costumbre, es algo que mira hacia atrás y que va hacia adelante. Por tanto, ese concepto del profesor Gómez Jara parece que no puede servirnos. Las actitudes proactivas de la persona jurídica por evitar delitos, es decir, todo aquello que hace con energía para contener riesgos, parece que también pueden relacionarse más con lo que decía el profesor Caro Coria, con la imputación objetiva. Y, por tanto, si metes todo, y ahí se quedó Carlos ayer, si metes todo en imputación objetiva, ¿qué queda en el otro lado? ¿Y qué hacemos con las conductas postdelictuales que sí que son partes del programa de cumplimiento, como las investigaciones internas, la colaboración con la justicia, la identificación de los responsables? ¿Qué hacemos con todas esas cosas? ¿No son nada o son simplemente atenuantes? Atenuantes parece poco cuando una persona jurídica se ha autodenunciado y ha colaborado. Yo creo que puede que ahí no estemos ante un delito corporativo. Evidentemente que hay un delito, pero no es un delito atribuible o competente de la persona jurídica. Es un delito que se ha cometido en su esfera organizacional, pero no es atribuible a ella, precisamente porque eso lo podemos ver muy gráficamente con un ejemplo que pone el profesor Íñigo de Urtiz de Urbina. Él plantea el siguiente escenario. Una empresa tiene un trabajador, imagínense, desde los años 80, y en 2010 ese trabajador comete un delito para cobrar a final de año un bonus, un plus. Comete un solo delito en 30 años. Y la persona jurídica se da cuenta de ese delito de ese señor, se va a la fiscalía, denuncia, repara el daño, etc. ¿Qué hacemos en una situación como esa? ¿Ya es un delito consumado de la persona jurídica y tiene que ser culpable? O sea, ¿no hay posibilidad de defensa de la persona jurídica? ¿Es culpable automáticamente porque una persona física ha hecho algo? No me parecería, y eso relacionándolo con el inicio de mi exposición, no me parecería que eso sea garantista. Las personas jurídicas, si son responsables, también tienen que poder no ser responsables por lo que hacen ellas, no por lo que hacen ellas con sus brazos y con sus pies y con su cerebro, con lo que hacen ellas a través de sus interacciones, como dice el profesor Cigüela Sola, ¿no? Interacciones defectuosas que van más allá de las actuaciones individuales. Por tanto, esto nos lleva a algo que hoy se ha mencionado aquí. Cuando decía la profesora Zúñiga, hemos estudiado un derecho penal. Claro, es que el derecho penal de las personas físicas se basaba en esas relaciones tan sencillas de causalidad y en ciencias prácticamente que era el derecho penal, la medicina como complemento para saber si una persona era imputable o era un enajenado y un poco la criminología. Y prácticamente ya. Pero cuando nos metemos en el mundo de la persona jurídica y sobre todo, aunque no lo he dicho por extensión, creo que hay que dar una respuesta diferenciada a la responsabilidad de la gran empresa a la pequeña empresa. Yo no soy partidario de la responsabilidad de la pequeña empresa porque precisamente no tiene un sustrato organizativo y no puede tener defectos estructurales. A lo mejor es un matrimonio el que tiene un bar. Lo que no hace Luis lo hace María. ¿Dónde está la estructura y dónde están los defectos organizacionales? Yo creo que ahí no es necesario y no había un déficit de punición o de persecución de este tipo de delincuencia. Pero suponiendo que estemos hablando de grandes empresas, la persona jurídica tiene unos riesgos que contener y tiene también que poder defenderse. En los procesos penales en España no se está alegando indefensión de la persona jurídica como algo que sea pues muy hablado dentro de la doctrina y dentro de la jurisprudencia. Cuando se ha mencionado indefensión de la persona jurídica ha sido precisamente en casos en los que había una identificación entre el injusto individual y el injusto colectivo, que es algo que le preocupa mucho a la profesora Zúñiga. También recuerdo al profesor González Cusack en algunos de sus textos que mencionaban eso. Porque ahí sí, dice, se transmite lo que ha hecho Pepito Pérez y ahora se dice que la persona jurídica ha hecho lo mismo. Ahí sí puede haber cierta indefensión.
Pero en la gran empresa lo que vamos a valorar es una serie de, entre comillas, de disciplinas que nos van a dar pistas sobre cómo se ha comportado la persona jurídica. Y ya no se vinculan solo a la medicina y a la criminología, como decía antes en el caso de las personas físicas. Aquí estamos hablando de sociología de las organizaciones, psicología conductual, auditoría, ética experimental, que se está hablando hoy muy en día, es decir, muchas otras cuestiones. Cómo se comporta el individuo en el marco de una colectividad es diferente a cómo se comporta un individuo en el marco de la individualidad. Es más, si leen un libro muy recomendable que se dice Pensar despacio y pensar rápido, dice que todas las personas tenemos dos sistemas de tomas de decisión y algunas no unas son como más instintivas, por así decirlo, y otras más deliberativas, etc. Es decir, los individuos toman decisiones como personas físicas diferentes si usan el método sistema 1, que es el pensar rápido, o el sistema 2, que es ya un proceso distinto, pero también los individuos se comportan diferentes si están en el marco de una colectividad. Y eso te lo dice el análisis económico del derecho, la economía conductual, la psicología de las organizaciones. El profesor Nieto Martín, por ejemplo, lo mencionaba algunos de los elementos, ¿no? La neutralización del delito del individuo, la asunción de mayores riesgos cuando tu actuación se enmarca dentro de una colectividad, porque piensas, bueno, yo no soy responsable, aquí estamos todos y no pasa nada. Todo eso son cuestiones para plantear de la complejidad precisamente de la delincuencia de la gran empresa. Y por último, algunas cuestiones jurisprudenciales que creo que pueden ser interesantes. Caso Indra. Indra es una empresa española muy importante. Ha sido desimputada por un delito de financiación ilegal, precisamente porque tenía un buen compliance y porque, dice el magistrado, que precisamente ha gestionado bien sus procedimientos internos, que la existencia de un hecho de apariencia ilícita no revela la ineficacia absoluta del programa, porque los programas de cumplimiento, no, todo el mundo sabe que ha estudiado un poco, que no pueden ser 100% eficaces. Es decir, y aquí algo un poco que por qué también menciono este caso. Porque ya no es solo importante decir tengo un buen compliance para que digan que no soy culpable. No, es que la zanahoria puede ser más grande. Ya directamente en fase de imputación puede que no seas imputado, te ahorras la pena de banquillo, etc. Caso Banco Santander, un caso también de fusión de empresas. Dos bancos, un banco que está arruinado, es comprado por el Banco Santander y cuando lo compra realiza todos los procedimientos de due diligence, cambia los procesos de toma de decisiones, genera una nueva, entre comillas, identidad, procesos, modifica todo. El Banco Popular, previo, había cometido delitos contra los inversores. Entonces, como todos los códigos penales tienen cláusulas en las que la entidad resultante arrastra la responsabilidad previa, en principio, con el Código Penal en la mano, el Banco Santander tendría que haber sido penalmente responsable. Pero el juez dice, en este caso el Banco Santander no es responsable porque ha hecho todo lo esperable que tenía que hacer. Ha cambiado el compliance, ha cambiado los procesos de toma de decisiones, ha cambiado el organigrama, etcétera, etcétera. ¿Tendríamos que hacer responsable el Banco Santander en un caso como ese? ¿Por qué motivo? ¿Qué le podríamos exigir más? Si hablamos de, ¿hay necesidad de pena, de que el Santander tuviera una pena? Pero ¿por qué va a haber una necesidad de pena respecto al Banco Santander si no tiene nada que ver? ¿Le era exigible, si vamos a la exigibilidad, le era exigible otro comportamiento? Al contrario. Su comportamiento es el del más alto estándar de la prevención, ¿no? Y de la diligencia. Cambiar todo lo que no funcionaba bien. Por tanto, tampoco desde la exigibilidad parezca que tengamos una respuesta ahí, que veamos que ha habido una impunidad gratuita. Desde el punto de vista de la culpabilidad reactiva, que precisamente pues, proviene del derecho australiano, del Código Penal australiano, con Laufer, Bradway, autores que han desarrollado el concepto de culpabilidad reactiva. Oye, parece que se comporta bien el Banco Santander cuando adquiere esa persona jurídica. Por tanto, una responsabilidad objetiva que hubiera hecho, o una responsabilidad vicarial que hubiera hecho que el Banco Santander hubiera tenido que ser automáticamente responsable, cuando precisamente no es una adquisición con mala fe que se hace para evitar las responsabilidades penales de la entidad previa, sino que se hace con otra finalidad, que era el rescate financiero de ese banco,
creo que en esos casos, precisamente, pues no es que haya impunidad del Banco Santander, es que no hay necesidad de pena, no hay culpabilidad de esa persona jurídica, etcétera. No me quiero extender más, espero que haya sido interesante. Objetiva.